Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amén. Qué hermoso tiempo que el Señor nos está permitiendo tener. Yo sé que esta palabra el Señor la preparó específicamente para ti. Así que dile, Señor, abre mis oídos espirituales para que pueda recibir esta palabra que has preparado específicamente para mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Y miren, papá me decía, vas a predicar el miércoles. Y yo dije, ¿qué voy a decirle, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me decía algo que parece muy obvio, pero a veces no es obvio. Me decía, háblales de mí. Y yo, pues sí, ¿no? Es una prédica. Pero muchas veces quiero que entiendan, iglesia, que incluso en esta parte de cuando pensamos nosotros mismos o estamos solos, siempre hay algo que te hace pensar solamente en ti o en la otra persona que tienes a un lado, ya sea en tus defectos o en los defectos de la persona que tienes a un lado. ¿Estamos aquí o no? Entonces, justo el Señor me decía, háblales de mí. Porque muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, como siendo cristianos, siendo lo que seamos, cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y contemplamos esta parte de la humanidad que tenemos, de nuestros defectos, nuestras debilidades, perdemos el enfoque. Y dejamos de ver a Jesús y nos ponemos a ver a nosotros. Y vernos a nosotros quiero que entiendas que verte a ti, al verte a ti estás acabado. ¿Por qué? Porque tienes que aceptar que tienes 1000 defectos. Tienes que aceptar que todavía estás en tu parte humana. Con esto no justifico nada. Pero quiero que entiendas el por qué hay veces que los cristianos, siendo cristianos, dicen, ay, es que no sé por qué regreso a lo mismo. Porque te estás fijando en ti y dejaste de ver al que te limpió, al que te purificó, al que hizo la obra perfecta en ti. Amén. Por eso les digo, Señor, ¿qué predico? Y me decía, háblales de mí. Me explico, porque Él es la razón de que tú estés aquí en la casa. Es Jesús, Cristo Jesús. ¿Quién es el que te levantó, te redimió? Ay, es que ya volví a pecar, ya no tengo remedio. Deja de verte a ti y ve a Jesús. Todos sabemos que tú no puedes, pero Cristo puede en ti. Amén. Ahí es donde el Señor trae consuelo en nosotros. Es que ya lo intenté. Deja de hacerlo en tus fuerzas. Acuérdate, los 10 mandamientos, la ley fue creada para que nosotros nos diéramos cuenta que fallamos. ¿Me explico? Que nosotros fallamos, que no podemos cumplir estas cuestiones. No podemos, pues, iglesia, la ley no se puede cumplir. Lo que predicó papá el día domingo, cuando nosotros caminamos en ley, nos damos cuenta, los discípulos que decían, ay, Señor, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Es algo imposible? ¿Y qué le dijo el Señor? Es imposible para los hombres, pero todo es posible para Dios. Entonces, como el Señor sabía que para nosotros era difícil cumplir la ley, ¿a quién mandó? ¿A quién mandó? A su Hijo Cristo. Y cuando nosotros entendemos que el que cumplió la ley es Jesús, esto, iglesia, quiero que se entienda, que decían por ahí que haya materia gris. No quiere decir que vamos a pecar deliberadamente porque Jesús ya lo hizo, no. Significa que nosotros necesitamos a aquel que ya venció para nosotros vencer. Amén. Necesitamos a aquel que ya cumplió la ley para nosotros poder ser justos.
No quiere decir que tú tengas que cumplir la ley, no, porque ya hay uno que ya la cumplió. Y eso te hace ser justo. Amén. Esto lo voy a ir desglosando en el tema, iglesia, porque justo el Espíritu Santo me decía, háblales de mí, háblales de Cristo, de Jesús. O sea, todo este tiempo papá se ha dedicado de hablar de la gracia de Cristo, pero sabes, el pecado, la condenación no te permite a veces escuchar la buena nueva de Cristo. Y te hace enfocarte en ti. Y ya quiero que lo entiendas. Si te enfocas en ti, vas a regresar a lo mismo. Tienes que reconocer que tú no puedes. Pero hay alguien que sí puede en ti. Y es Jesús. Tú no le vas a demostrar a nadie. Me explico, iglesia. Jesús se va a glorificar en ti. ¿A qué me refiero con esto? Que tú necesitas creer en Jesús. No creer que tú vas a poder. Porque cuando tú crees que tú puedes, o sea, no quiero que se malentienda. Está bien creer en uno mismo, pero no enfocarse en que ya lo voy a hacer por ti, Señor, porque te amo. Y al día siguiente ya valió queso. ¿Y eso cómo te hace sentir? Culpable. La regaste, ¿ya viste? No que ibas muy en fe, no que ibas muy en el fuego. Regresaste a lo mismo, me explico, y así es el diablo. Te quiere tener en un estado de condena cuando Jesús ya te libertó. Por eso te digo, no te veas a ti. ¿A quién tienes que ver? A Jesús. ¿Quién ya venció? Jesús. ¿Quién te hace vencedor? Jesús. Me explico, cuando tú recibes a Jesús, tu estado va a cambiar. Justo lo que predicaba papá el día domingo. Zaqueo, cuando recibió a Jesús, cuando recibió la gracia, ¿volvió a ser el mismo? No, porque la gracia te hace ser diferente. Entiendes que el Señor te ama. ¿Me explico? Entiendes que el Señor te ama tal y como eres. Y ese amor te hace decir, es que ¿por qué no puedo ser el mismo? No, iglesia, no te condenes, simplemente recibe el amor de Dios. Y el amor de Dios es el que te va a transformar. Por eso muchos cristianos se van, porque dicen, yo no puedo con la vida cristiana, está muy difícil, oye. Y es que no es difícil cuando caminamos con Cristo, porque Jesús ya venció. Todo es por fe, iglesia, es dado por fe, amén. Dice la palabra. Bueno, primero, quiero que entiendas que gracias a Cristo, dilo, gracias a Jesús, yo puedo y tengo una vida nueva. Amén. ¿Gracias a quién? Gracias a que ayunaste. Gracias a que viniste a la casa. Gracias a que no pecaste ayer. No, gracias a quién. ¿Gracias a quién? Y por Jesús tú puedes tener una vida nueva. Y la tienes y la crees. Por eso es esta idea. Yo les pregunto. Una vez papá predicaba, las calles de Tetelcingo tienen como recuerdo a un borrachito. Y me marcó mucho y me empecé a llorar cuando estaba predicando papá. Porque dije, sí es cierto, ¿en qué momento es cuando un borracho se convierte en lo que es ahora papá Santiago? ¿Me explico? Es que la fe en Jesús, solamente Jesús lo puede hacer. Pero ¿en quién tienes que creer? En Jesús, créele a Jesús, no te mortifiques, créele en lo que Él ya habló de ti. En lo que Él ya dijo de ti. ¿Es más fácil creerle al diablo? Pues claro que sí, porque es algo que ya conoces desde siempre. Pero si tú le crees al Señor, es algo que va a cambiar por completo tu forma de vivir, tu forma de ser. Y ya no lo vas a ver como un Dios religioso que te está castigando, o que nada más está viendo el momento en el que te equivocas para castigarte. Dios no es así. Dios es amor. Dios está creyendo en ti. Dios sabe lo que ha depositado en ti y por eso envió a Jesús, para que tú puedas tener libertad y ya no te condenes con lo que el diablo trae en tu mente. Amén. Entonces, gracias a quién
tienes una vida nueva. ¿A quién? ¿Saben? Y hay veces donde dicen, es que son bien cínicos. Pues es que a veces es necesario ser cínico. En el aspecto de que tienes que creerle a Jesús y decir, Señor, te creo, y porque te creo, camino de manera diferente. Amén. Sí, porque justo más adelante va a hablar la palabra, pero aquel que robaba, le dice la palabra, ya no robe más. Porque ya no eres tú esa persona, ¿me explico? Jesús te ha dado una nueva vida. Ay, es que no es así de fácil. Es que, iglesia, ¿en quién estás creyendo? Tiene que pasar algo, me explico, porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno. Y cuando yo deposito mi confianza en Dios, algo tiene que pasar. Amén. Miren, cuando papá estaba en el hospital, yo platicaba con mi esposo. Yo platicaba con Juan y le decía, oye, yo ni siquiera pasaba por mi mente que mi papá se iba a morir. O sea, de verdad, iglesia, a la anciana Eddie le habían dado la noticia de que era la última operación que tenía papá y que a lo mejor salía ya muerto, pues. Y me decía, papá, ¿tú cómo te sientes? Y yo, bien. O sea, yo decía, mi papá va a salir del hospital, y nos poníamos a orar y yo decía, Señor, tú no prometiste algo para después quitarlo, porque tú no eres así. Amén. Y esta era mi confianza en el Señor, de que mi papá iba a salir del hospital y que íbamos a platicar todas las noches como lo hacíamos antes. Esa era mi confianza, esa era la fe. Recuerden que la fe es confiar. Y yo estaba confiadísima y me volteaban a ver mis tías y me decían, ¿no te sientes mal? Y yo, no, ¿por qué me voy a sentir mal? Me explico, porque yo estaba confiada en el Dios, en el que tanto me habían hablado y predicado. Y así, iglesia, tenemos que confiar ciegamente en Dios. Si tú ya me dijiste que ya soy libre, ya soy libre. Si tú me dijiste que ya no hay pecado en mí, ya no hay pecado que me condene, porque tú lo has dicho, Señor. Amén. Pero ¿qué es lo primero que deposita el diablo? La duda, la incredulidad. ¿Será? ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será? Y ahí ya no hay nada que te mueva. ¿Por qué? Porque ya dudaste. ¿Entiende? El diablo va tras tu fe. Y si tú le crees a la mentira, ya valiste gorro. Ya, iglesia, te perdiste. ¿Por qué? Porque le creíste a la mentira. Jesús ya pagó la deuda que tú tenías. Amén. Jesús ya lo pagó. Si tú dices, no, yo otra vez la tengo que pagar, pues, ¿qué podemos hacer? Si tú quieres pagarlo, no vas a poder pagarlo, pero quieres hacerlo. Hay algo que esta parte de la salvación no la puedes comprar, ni puedes pagarla con ayuno, ni con oración, ni nada. Solamente hay uno que pudo pagarla, y es Jesús. Recibe a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en Romanos 5:2. Dice, ¿qué dice? Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Entonces Jesús ya pagó el precio. Amén. Jesús ya pagó el precio, pero tú te puedes acercar a Dios creyendo que Jesús ya lo hizo. Por eso se llama así la prédica. Jesús ya lo hizo, ¿me explico? Tú puedes acercarte a Dios sabiendo que Dios no te va a lastimar, sabiendo que Dios no va a caer fuego del cielo y te va a quemar, ni te va a consumir, porque Jesús ya recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Amén. Pero esto lo recibimos por fe, creyendo que ya está hecho, yo no tengo que pagar nada. Y cuando yo recibo esta parte, caminas diferente, obviamente. Si yo, imagínense una niña de 12 años, creo que fui al encuentro, 13 años, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que escribí un papelito donde te entregaba todo mi pasado y quemé la hoja. Y al salir me sentía diferente. ¿Había cambiado algo en mí físicamente? No me veía igual, pero yo me sentía y caminaba diferente. ¿Me explico? Porque yo había creído, porque a mí me dijeron,
cuando quemes las hojas, ahí se quedó tu pasado. Y tanto lo creí que yo cuando quemé las hojas dije, wow, hombre, gracias Señor, me explico, y caminé diferente. ¿Por qué? Porque creí lo que me dijeron. Ahora, pasó algo que dije, chin, ya caí de nuevo. Y dije, y volví a hacerme una hojita y la quemé. Quemé la hoja y digo, no siento nada, no me siento diferente. Dije, no siento lo mismo que sentí cuando quemé mi hoja. ¿Sabes qué me pasó? Algo falló en la ecuación, porque no tenía que ver con la que quemara la hoja, no, sino que la fe en que yo ya había recibido el perdón de Dios. Entonces, aunque yo quemaba mi hojita, me sentía condenada, ¿me explico? Yo decía, no, es que el Señor me sigue viendo mal, con malos ojos, todavía no me perdona, ¿qué voy a hacer? Y justo esta parte, iglesia, cuando tú entiendes y crees que el Señor ya te perdonó, por obviedad caminas de manera diferente. Caminas en gozo, caminas, o sea, se te presenta la tentación y tú dices, ¿de qué me estás hablando? Eso ya no tiene poder sobre mí porque Jesús está en mí, ¿me explico? Caminas diferente porque estás creyendo. Por eso te digo, el diablo, ¿qué es lo primero que te va a quitar? La fe. O sea, imagínate cómo vas a estar aquí sin creer. Pues no. Por eso necesitamos estar aquí creyendo, sabiendo, conociendo, reconociendo quién es el que nos salvó, quién es el que nos limpió. Amén. Bueno, dice, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y vamos a, ¿qué es favor? Significa prueba tangible que una persona tiene la aprobación de Dios. O sea, cuando tú crees en Jesús y tú sabes que el Señor no te ve con malos ojos. Entonces, ay, no, es que yo estoy pagando un castigo de Dios, es que me está yendo mal porque me porté mal. Tú no estás pagando nada, no puedes pagarlo, me explico. Jesús ya lo pagó. Jesús ya pagó tu deuda. Iglesia, tienes que estar contento. Jesús ya pagó tu deuda. Jesús ya pagó eso que te lastimaba, ese derecho legal que el diablo creía tener sobre ti. Jesús ya lo pagó. ¿A qué me refiero con esto? El diablo ya no tiene autoridad sobre ti. Si el diablo está atacándote, si aún estás peleando con algo en tu mente, en tu ser, es porque ese espíritu está de manera ilegal. No puede estar dentro tuyo el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, lo que sea, pecado como se llame. No tiene autoridad sobre ti, está de manera ilegal. ¿Qué está haciendo Trump con los ilegales? ¿Qué está haciendo? Lo está sacando, me explico. ¿Qué tienes que hacer? Sacarlo de tu vida, esto no me pertenece. Pero ¿qué es lo que hace el alcohólico, el drogadicto, los pecadores? Es que yo soy así. Y cuando tú abrazas el pecado, o me refiero cuando tú lo haces tuyo, hay un problema, porque el pecado no te pertenece. ¿El pecado de quién viene? ¿El pecado de quién viene? ¿O tú naciste sabiendo pecar? Ya el niño nació con la botella en la mano. Ya el niño nació acá con la rayita blanca. ¿Verdad que no? Entonces eso no eres tú, no te pertenece, me explico. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo explico de esta manera, iglesia? Para que se entienda que no te pertenece eso. Eso no es tuyo. Tú eres libre porque el Señor ya pagó la condena, la deuda, el castigo. Jesús ya lo hizo. Y cuando tú entiendes esto y lo crees, mañana no te reconocen. Te va a pasar como a mí cuando quemé mi hojita. Al otro día era otra. Me explico, ese mismo día, ese mismo instante era otra. Porque lo creí. Amén. Tienes que creer que ya el Señor te perdonó. Tienes que creer que tienes el favor de Dios. O sea que el Señor te ve y te dice, mi hija amada. Pero no porque se haya portado bien,
No porque lo merezca, sino porque ella cree en Jesús. Y cuando ella cree en Jesús, ¿a quién creen que está viendo el Señor en ella? A Jesús. Y Jesús pagó el sacrificio. Jesús es justo. Y porque tú tienes a Jesús, tú te conviertes en justo. Amén. Por eso muchos dicen, ¿cuántos justos hay aquí? Y dicen, ¿quién sabe? Yo no sé cómo se portaron. Recuerda que no tiene que ver cómo te comportas, sino en qué estás creyendo. Cuando tú estás creyendo que eres una persona mala, de verdad que sí influye. Te conviertes en una persona mala, de verdad. Cuando tú piensas que eres una persona sin remedio, lo que el diablo está diciéndote creer es que eres una persona que ya no tiene solución. El diablo te está diciendo me perteneces, y eso es una mentira, porque Jesús ya pagó por ti. Amén. O sea, tú te presentas delante del Señor con miedo, como Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva, de los que tomaron el fruto prohibido? Después de que comieron el fruto prohibido, dice la palabra que el Señor les decía, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Y dice la palabra que el Señor mandó un segundo Adán. Es Jesús. Amén. Lo van a ver en la palabra más adelante, pero de verdad, iglesia, Jesús lo hizo todo. Él es el segundo Adán. ¿A qué me refiero? Si por el pecado de Adán todos son pecadores, ¿por qué por el segundo Adán no crees que el Señor ya te justificó? Jesús ya te hizo limpio. Amén. Favor, dice, para gozar de su favor, que significa que es prueba tangible de que eres aprobado por Dios. Amén. Dios no cambia su amor por tu conducta, buena o mala. Esto es importante que se entienda, iglesia. El favor de Dios lo tienes, porque el favor no es porque te lo merezcas, es porque el Señor ya pagó por ti. Amén. Jesús ya lo hizo. Ay, es que voy a pecar de manera deliberada. Pues mira, me explico, o sea, esta parte de creer, yo les pregunto, a ver, cuando alguien te limpia, ¿por qué te vas a ir a meter otra vez a lo sucio? ¿Por qué estás tú el día de hoy aquí? Porque hubo un momento donde decías, Señor, ayúdame, ya no puedo. Y el Señor te limpia, te restaura y estás aquí. Sería algo incongruente que te fueras de nuevo a embarrarte. Pero mira, cada quien, ¿me explico, iglesia? Cada quien, pero yo decido creer en esa justicia y en esa limpieza que el Señor ya hizo en mí y mantenerme. No quiere decir que no, justo lo que hablábamos allá, no quiere decir que no vas a pecar, no, iglesia, quiere decir que ya recibiste el perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos pecan y ya no saben qué hacer, porque dicen, es que ya recibí el perdón de Dios una vez y ya no puedo recibirlo por segunda, tercera, cuarta, las veces, no, ya no puedo. No, sí puedes, iglesia, porque el Señor ya te perdonó. Me explico, la religiosidad es estar aquí, perdóname, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Y el Señor te dice, ya te perdoné, levántate pues. Me explico, Jesús ya te perdonó. Amén. Dice Romanos 5:2. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Amén. Romanos 5:11 dice, y esta esperanza no nos defrauda. Por eso les digo, mientras más confíes en Dios y creas en Dios, no vas a ser defraudado, no vas a ser defraudada. Porque ¿en quién estás confiando? En aquel que todo lo puede. O díganme aquí, ¿cuántos de ustedes las cosas no se les han dado? Muchos de aquí han pedido y el Señor ha contestado. Si no es que todos. ¿Por qué? Porque hay favor, porque hay gracia, porque el Señor te dice, yo te amo. El Señor te ama. No es cuánto tú amas a Dios. A Dios eso no le importa, pues. Al Señor le interesa que tú entiendas que tú eres amado por Él.
Es que ya fallé, ya caí. No, eso no interesa. Eres amado. Y ese amor es el que nos limpia. ¿Por qué creen que el diablo nos quiere alejar de la casa? Porque obviamente aquí es donde escuchamos y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás oyendo esta verdad, algo está pasando en ti, algo está pasando en tu ser, algo tiene que producir, porque está escrito, me explico. El Señor no nos va a dejar defraudados. En lo que estoy creyendo que el Señor va a hacer, el Señor lo va a hacer, porque Él tiene el poder y la autoridad. Amén. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios, ¿qué dice? Ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. ¿Qué éramos? Incapaces de salvarnos. Entonces entiende que no importa que ayunes, ores, te hinques, te vayas a Chalma, regreses, lo que hagas, no importa. En eso no obtienes salvación. Ay, no, Dios no te dice, ya te perdoné. No, Dios no te perdona por eso. Dios ya te perdonó porque Jesús lo hizo en la cruz. Amén. Dice, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios demostró su amor cuando le ayunaste. Dios demostró su amor cuando venías a la iglesia y no fallabas. ¿Cómo demostró Dios su amor para contigo? Envió a Jesús. Tú andabas en la parranda, andabas tirado en la calle, yo no sé dónde andabas, pero ahí el Señor te vio y te amó. Y por eso estás aquí. Amén. De verdad que quiero que vean la magnitud del amor de Dios para contigo. Entonces, no tiene caso que te condenes, iglesia. Recibe el amor de Dios, y al recibir el amor de Dios, eso te purifica, te santifica y te hace una persona nueva. No es cuánto tú ames a Dios, es cuánto Dios te ama a ti. Yo no sé, pero hay veces donde te das cuenta que cuando alguien te ama tanto, no quieres defraudar a esa persona. Yo no sé si les ha pasado. Pero de verdad, cuando alguien te demuestra tanto amor, tú dices, es que ¿por qué me quieres tanto? No, ya vete, no, déjame. Y el Señor no se va a ir. Ahí va a estar diciéndote que te ama, te va a seguir diciendo que te perdona, te va a seguir diciendo cuantas veces sean necesarias. Pero lo único que el Señor quiere es que tu alma sea salva, que le creas a Él y no le creas al diablo. Amén. Pero Dios demuestra, ¿qué dice? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido, ¿qué? ¿Habla en tiempo pasado? ¿Tiempo futuro? ¿Qué dice? Presente, me explico. Y ahora mismo, mueve tu mano, chasquea tus dedos. Esto está pasando ahora. Ahora dice, y ahora hemos sido justificados por su sangre. Con cuanta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, cuando tu mente te diga, ¿estás pagando algo a Ashe? ¿Cómo te portaste ayer? ¿Qué hiciste para merecer esto? ¿Me explico? Eso habla de un castigo. Entonces, cuando viene tu mente a decirte que hay un castigo que tienes que pagar, ¿qué tienes que decir? ¿De qué castigo me hablas? Jesús ya pagó por mí. ¿Me explico? Jesús ya pagó por mí en esta cruz y yo no estoy, quiero que entiendan que no,
luego la mente te viene a acusar, o sea, el diablo te acusa, no tiene que darle autoridad a eso, iglesia. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No soy yo, es el Espíritu Santo el que te muestra la verdad. Amén. No puedo caminar con una mentalidad de que Dios me castiga porque quiero que se entienda, el castigo que tú y yo recibimos lo recibió Jesús. Amén. Y eso está fuerte porque el Padre, deposita el castigo, ¿me explico? Y es un castigo fuerte. Pero no significa que no amara a Jesús, sino que es tanto el amor de Dios que lo que hace es entregar al santo, al digno, al puro por nosotros. Amén. Ay, iglesia. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón habiendo sido que reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a ¿quién? ¿A quién? A Jesús ya hemos recibido la reconciliación. O sea, aquí de que lo tomes, pues. O sea, ya está la reconciliación ahí. O sea, ¿a qué se refiere reconciliación? Volver a una amistad. Restaurar la concordia y la armonía. O sea, tú ya no estás peleado con Dios, pues. Ni Dios, Dios no tiene nada en contra tuya. No, es que Dios me ve con malos ojos. No, Dios no tiene nada en contra tuya. Dios te ve con ojos de amor. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar una vida totalmente diferente. Por eso el Señor te trajo aquí. O sea, quiero que entiendas que tú no viniste aquí por tus propias fuerzas. Si el día de hoy llegaste a esta palabra es porque el Señor quiere que entiendas que Él te ama y que quiere verte bien y que quiere verte fuerte, que quiere ver sano. Incluso la voz del diablo atormenta así: te vas a morir, ¿eh? De verdad, uno que viene de ley, de cosas, te vas a morir. Porque estás sirviéndole a Dios, se te va a morir alguien de tu familia, tienes que pagar, son cosas bien raras, pues. Que el diablo te atormenta cuando Jesús ya lo pagó todo. No hay nada ahora en contra tuya. ¿Me explico? Dice la palabra que el acta de los decretos que había en contra nuestra, dice que fue clavada en la cruz. Ya no hay nada que el diablo tenga en contra tuya ahora. Y lo único que quiere hacer es que creas una mentira. ¿Se entendió? Quiere que creas que sigues siendo amargada. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Te provoca para que te amargues. Para que digas, si es cierto, sigo siendo una amargada, ¿me explico? O si es cierto, sigo siendo esa persona. No, iglesia, ya no lo eres. Porque ya te estás dando cuenta que la amargura llegó a tu vida. ¿Me explico? Antes, cuando tú caminas en un estado natural, no te das cuenta ni siquiera que eres enojón, amargado. Al borracho le dicen, eres borracho, y no se da cuenta. Dice, no, yo no soy borracho. ¿Qué me hablas? A mí no me gusta tomarme 3. Y se pierde, ¿me explico? Pero cuando ahora conoces de Cristo, ahora entiendes cuando algo anda mal en ti. La que era amargada, la que era amargada se da cuenta, ay, como que la amargura me quiere apoderarse de nuevo de mí, ¿me explico? Entonces me doy cuenta que algo que no es de mí viene a querer atormentarme. Entonces yo decido si creo en que sigo siendo la misma, o sigo siendo lo que el diablo dice que soy, amargada, o lo que el Señor ya me dijo que soy, una persona alegre, amorosa, llena de gozo, ¿me explico? Porque eso es lo que Dios a mí me ha dado, iglesia. Yo no sé qué es lo que el Señor ya te dio a ti. Pero no puedes permitir que por una sola cosita te condenes tú mismo, iglesia, y digas, ya, no merezco el perdón de Dios, ya, soy la misma persona. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Si Dios no es duro contigo, pues. El Señor te está hablando de perdón, incluso les está hablando la palabra de perdón y ustedes están como, tengo que hacer algo, ¿no, iglesia? Solo tienes que creerle a Jesús y tomar el sacrificio, amén.
Acuérdense, ¿qué es la reconciliación? Ya lo recibiste. ¿Qué es reconciliación? Volver a una amistad. O sea, el Señor ya no está enojado contigo. Son amigos. Ahora eres amigo de Dios. Amén. Jesús ya te limpió, ya te justificó, ya te dio bendición. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando estamos o cuando hemos recibido religiosidad? Siempre le acuerdas de la religiosidad, siempre habla de que Dios te va a castigar. Pero Jesús ya recibió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, como Jesús ya recibió el castigo, a nosotros nos toca la reconciliación. O sea, vivir en paz, vivir en gozo, vivir una vida plena, en salud, en bienestar. Amén. Ay, iglesia. Efesios 4, 22, 24. Dice, por ello, ¿qué dice? A ver, díganlo fuerte. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Y aquí hay algo importante. ¿Qué significa renovar? Dice que es hacer algo como nuevo o volverlo a su primer estado. Lo que les decía, ¿cuántos de ustedes nacieron pecadores? O bueno, me refiero, ¿cuántos de ustedes nacieron pecando? No, cuando ustedes ven a un niño, ¿qué ven? Pecado, morbosidad. ¿Qué ven cuando ven a un niño? Inocencia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que renueves? Esa inocencia, porque eso es tuyo. Eso está en nosotros, inocencia. Amén, iglesia. ¿Y cómo la recibimos? Dice la palabra, quítense. Ven, Chago. Ven, Miguel. Sí. Anciano Miguel, ¿me puede apoyar con otra mantita blanca, por favor? A ver. ¿Hay otra mantita morada? Aparte de esa. A ver, ponte esta. Sí, ya póntela. Cúbrete. Ahí está vestido. Tú le vas a ser de Jesús. Sí, póntela. Bueno, entonces este es drogadicto, alcohólico, lo que quieran. Ustedes mismos si quieren, ahí están. Y aquí está Cristo. Amén. Entonces dice la palabra, por ello quítense como si se tratara de ropa vieja. O sea, les está diciendo que es algo fácil de quitar. ¿Están aquí o no? O sea, ¿a poco la ropa es difícil de quitar? A menos que esté muy ajustada, ¿eh? Pero, o sea, la ropa no es difícil de quitar. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, es que es algo que no es tuyo. ¿Me explico? O sea, la ropa es parte de ti. ¿La ropa es una extensión de ti? No, la ropa no te pertenece. En el ámbito de que no es tu carne, pues, a eso se refiere el apóstol Pablo. Esa vieja naturaleza no te pertenece. Amén. Entonces, a ver, esta extiéndela así. Ahorita te digo. Bueno, dice como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Entonces, por ejemplo, Chago, alcohólico, drogadicto, lo que sea, ustedes aquí. Dice, renueven. Acuérdense que renovar es volver al estado original. Amén. Entonces, cuando Chago le cree al Señor, ahí está Jesús. Y dice, sí, me voy a quitar mi ropa vieja. Le creo al Señor, Jesús ya me justificó. Es cierto, no soy alcohólico, drogadicto. Y tira la ropa, espérate. Tira la ropa, ¿no? Se quita la ropa. Y ya llega un momento donde dice, bueno, voy a tomar lo que el Señor me dio. Pero aquí te detiene el diablo y te dice, pero espérate, tú eres enojón. O si eres un borracho y llega una persona y te habla y te dice algo, te provoca algo, ¿me explico? Entonces, ¿qué quiere hacer esa persona? Oye, pero tú sigues siendo un borracho. Pero si la otra vez te vi tirado, si la otra vez te vi toda amargada, siendo grosera con tu familia, con tus hijos, yo no sé de qué me estás hablando, de qué Cristo me hablas. Si sigues siendo la misma grosera de antes o el mismo grosero de antes, ¿me explico? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué quiere hacer el diablo? Quiere volverte a condenar, quiere que tomes, ¿qué quiere que tomes? La ropa vieja, la vieja naturaleza. Por eso es importante que sepan cómo eran antes.
Lo que más me marcaba a mí, la amargura. De verdad, niña de 13 años amargada. Yo no sé ustedes, pues, pero eso es lo viejo. Y cuando alguien te habla de lo viejo, quiero que entiendas que es una ropa que ya no te sirve. Amén. Espérame, ¿eh? Siguiente, dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Entonces Dios está hablando de tu mente. Hay algo que está pasando en tu mente. ¿Qué te dice tu mente? Hay veces donde la mente dice, sí soy amargado, o sí soy un alcohólico, sí soy un drogadicto. ¿Sí o no, iglesia? No quiero que estén ahí como que no. Sí, a veces pasa, la mente te está lastimando. Entonces dice la palabra, renueven sus actitudes y pensamientos. O sea, ¿qué es lo que estás creyendo de ti, de Dios en ti? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? Y el diablo, sí. Ahí que hay, no está renovada la mente. ¿Me explico? Entonces esa vocecita que dice, esa vocecita que te dice, sí, sigue siendo el mismo. Y por una cosita que hiciste mal, te bombardea. ¿Me explico? A eso se refiere el apóstol Pablo. Renueven sus pensamientos y actitudes. Ya no puedes caminar ni ser la misma persona porque tu naturaleza nueva no te lo permite. ¿Estamos aquí o no? O sea, te quieres enojar, te quieres amargar, pero luego te das cuenta. Pero tú decides con la actitud si tomar esa vieja actitud o tomar lo nuevo. Amén. Bueno, siguiente versículo dice, sí. ¿Qué dice? Verdaderamente justos e íntegros. ¿Y quién es esa nueva naturaleza? Jesús. Entonces ven, llega y él dice, es cierto, yo no soy esto. Dilo, yo no soy esto, y lo tiras. Yo no soy esto. Esto no me pertenece. Te creo. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace? Te cubre. ¿Quién es tu nueva naturaleza? Cristo. Entonces cuando tú caminas, ¿con qué caminas? Con Cristo. ¿A poco Cristo va a andar borracho? Va a andar amargado, va a andar enojado. No. Entonces cuando tú entiendes que tu nueva naturaleza es Jesús, todo tu ser cambia, iglesia. Amén. Por eso dice que Él ya lo hizo todo. Tú nada más tienes que creer. Y ahí está lo de verdad, la batalla de la fe. ¿Me explico? Dice el apóstol Pablo, hay una batalla, pero la batalla es con lo que estás creyendo. Amén. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces lo único que el Señor te quiere decir, lo único que el Señor quiere es que lo recibas a Él. No ayunar, orar, a ver, díganme qué tengo que hacer, díganme qué hago para ya no ser el mismo. Recibe a Jesús, cree en Jesús, confía en Jesús. Amén. Y ya no seas duro contigo mismo, confía en Él. Él hará la obra en ti. Amén. Romanos 5, 18, 19. Por tanto, así como un solo pecado, ¿qué dice? Un solo pecado causó la condenación de todos. ¿Quién fue ese pecador? ¿Quién? Adán. Todos le echamos la culpa a Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por uno solo entró el pecado. Amén. Y dice que causó condenación. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida. ¿A quién? A todos. Entonces ya deja de enfocarte en el primer Adán, ya suéltalo. Hay un segundo Adán y es Jesús. Entonces cada vez que digan yo tengo la naturaleza de Adán, del segundo Adán, amén, estás justificado, estás lleno de gracia, estás lleno de favor, el Señor te ama, amén. Porque muchos se justifican, no, yo camino como Adán, no, o sea, hay un segundo Adán y es Jesús, amén. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Entonces, quiero que cada uno entienda, nosotros éramos pecadores, amén. Estábamos en un estado de pecado, pecaminoso. Entonces Jesús llega
Y cuando Jesús está en la tierra, camina en justicia, camina en verdad, cumple la ley. Y aquel que era justo murió como un pecador. Porque recuerden que aquel que moría en un madero era una persona pecadora. ¿Jesús pecó? No pecó, pero dice que Él murió como un pecador para que tú y yo caminemos en justicia. Amén, iglesia. Es ahí donde nosotros entendemos el poder de lo que pasó en esa cruz, en el poder de la resurrección. Primera de Juan 5:9. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes: que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces quiero que entiendan que esto es, o sea, el Señor ya te justificó. ¿Me explico? Pero habla de practicar. Entonces, día con día tienes que practicar la verdad. Hay cosas que te enseñó tu mamá, tu papá, todas las personas a tu alrededor que no sirvió. ¿Me explico? Tal vez te enseñaron a mentir, te enseñaron a robar, te lo enseñaron. ¿Y cómo lo desarrollaste? Practicándolo. Entonces ahora vas a practicar lo que el Señor te está diciendo. Intenta hacerlo diferente. ¿Y por qué lo vas a intentar? Porque lo estás creyendo. Amén. Muchos dicen, voy a intentar diezmar. Pues está bien que lo intentes, practícalo, iglesia, y vas a ver cómo el Señor te está bendiciendo. Muchas veces creen que el diezmo nada más es porque piden dinero. No, el diezmo es para que tú puedas abrir tus ojos y ver lo que el Señor en realidad está haciendo, cómo Dios te está bendiciendo, cómo Dios te está dando, te está multiplicando. Y que muchas veces esta frialdad espiritual o ceguera espiritual no te lo permite ver. Amén. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces aquí hay algo importante. ¿Por qué sigo en lo mismo? Porque no me he dado cuenta en dónde estoy. Amén. Acá dice, o sea, yo siento que ya, o sea, siento que estoy bien así, pues. Pero hay mentira. ¿Me explico? Porque tú sabes tal vez que hay amargura, tú sabes que hay odio, tú sabes que hay algo en ti que te está incomodando, que te está lastimando, que sigues caminando tal vez en lo mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos mal, pedimos la ayuda. Amén. Yo no voy a necesitar a un Salvador si no creo que estoy perdido, si no creo que estoy condenado. ¿Me explico? En esta parte, por eso necesitamos entender nuestra condición. Apenas pasó, papá, la prédica de una persona que era ciega, de Bartimeo. ¿Se acuerdan de la prédica de Bartimeo? Y Bartimeo era una persona que estaba ciega. Era hijo de un hombre honrado en una condición deplorable. Y esta prédica me llegó a mí porque dije, creo que soy yo. Creo que estoy en una condición que no tengo que estar, Señor. Pero reconozco que te necesito, reconozco que no quiero estar en esta condición de ceguera, no quiero estar en esta condición en la que me encuentro. Y justo cuando pasa esto, iglesia, cuando reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad de Jesús, algo pasa en nosotros. Amén. ¿Sí se entendió, iglesia? Yo sé que es el Espíritu Santo que te lo está mostrando, pero si nosotros de verdad queremos a un Salvador, necesitamos reconocer que estamos perdidos. Si quiero a un sanador, necesito entender que estoy enfermo. Amén. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Ponte en tus pies. Cierra tus ojos y esta es una gran verdad. Jesús
es el que te justifica. Jesús no te condena. Si tú le crees ahora mismo, iglesia, saliendo de verdad en este instante ya no eres la misma persona. Pero hay muchos aquí que necesitan de verdad reconocer esa condición en la que se encuentran. No para que te condenes, sino para que le digas al Señor: entra en mi vida, sáname, libértame, te necesito. ¿Me explico, iglesia? Cierra tus ojos y habla con el Señor. Si aún hay veces hay amargura en tu corazón, habla con Él. Le reconozco que hay amargura, reconozco que me he estado enojando, o reconozco que hay pensamientos que me quieren llevar a pecar, a lastimar, pero sé sincero con Dios, iglesia. Cuando tú eres sincero con Jesús, Él viene y te liberta, Él viene y te sana, Él viene y trae algo diferente en ti. Pero necesitas todos los días ser sincero con Él. No hay nada oculto delante de sus ojos. Dile: te necesito a ti, Señor. Y dile por qué lo necesitas. Dile por qué lo necesitas, iglesia. Ya no es tiempo de caminar solos, porque no estamos solos. Dios no está enojado contigo. Hay veces donde tú mismo te has condenado por errores y el Señor no te está condenando. Él está aquí para decirte: yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Recibe el amor de Dios, recibe su perdón. Y ese perdón, ese amor, automáticamente creerle te hace caminar de manera diferente. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Dile: creo en ti, Señor, confío en ti, Padre. Ya no quiero mirar esos defectos. Dile: te entrego, Señor, esta vieja naturaleza. Entrégaselo, dile: te lo entrego. Lo despojo de mí. Dile: ya no quiero esta amargura, ya no quiero este resentimiento, ya esta adicción, eso que me está atormentando, te lo entrego. Te lo entrego. Yo sé que tú me puedes dar libertad y que en esa cruz ya me diste libertad. Dile: yo ya soy libre, Señor. Te creo, te lo entrego. Ve cómo el Señor recibe en esas manos esa vestidura vieja, iglesia. Ve cómo el Señor lo recibe. Ya no te está condenando por cosas pasadas. El Señor ya no te está condenando. Yo puedo ver cómo ahora el Señor te está libertando de esa condenación que te estaba lastimando. Hay muchos que piensan que no son bendecidos porque el Señor los está castigando. Eso es mentira. Dile: Jesús pagó por mí en esa cruz. Yo recibo la bendición de